32 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con el senador y candidato a intendente de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Mario, este lunes el Frente Amplio definió cuáles van a ser sus 3 candidaturas a la intendencia de Montevideo. ¿Cómo recibiste vos el apoyo en el plenario para ser uno de los 3 candidatos? Bueno, con mucha felicidad, ¿verdad? Huelga decir que es un privilegio, un orgullo que el Frente Amplio, la principal fuerza política del país, considere que podamos integrar esta tríada de candidaturas para la intendencia de Montevideo. Es realmente un motivo de orgullo y de felicidad. Y toda la energía que vamos a tener los 3 candidatos para hacer una campaña que no va a ser sencilla, va a ser dura, pero que lo hacemos con todo el respaldo y la expectativa de que el Frente Amplio siga gobernando el departamento. ¿Esto de que va a ser dura, consideras que va a ser una contienda más compleja que otras? No necesariamente, pero siempre es dura. O sea, siempre va a haber debate, siempre va a haber temas. Ya de a poco también nos vamos acostumbrando a que las campañas tienen dosis de cosas que realmente no deberían estar desde las redes, etcétera, pero bueno, y sí, hay temas que vamos a discutirlos bastante, ponerlos en perspectiva, tanto de la cuestión programática como desde el punto de vista político, ¿no? De lo que representa el gobierno de cada espacio que está sobre la mesa, del Frente Amplio por un lado, el Partido Nacional primordialmente por el otro, y que bueno, hay que abordar temas que le son muy cercanos a la gente. Yo creo que así como en la campaña nacional uno trataba de poner foco en los temas más cercanos a la gente, el tema del empleo, el tema del salario, el tema de la seguridad, ahora tenés temas concretos en donde la ciudadanía pone claro sobre la mesa de que tiene una visión deficitaria sobre algunas áreas que desarrolla la intendencia en materia de residuos, en materia de movilidad. Tiene también una visión positiva en muchas otras áreas que hace la intendencia, ¿no? De espacios públicos, de cultura, etcétera. La intendencia además es un área que cuando uno ve el organigrama ve la enorme cantidad de actividades tan distintas que realiza, con lo cual también eso le agrega un poco de complejidad, porque la Intendencia de Montevideo tiene la parte ambiental, los residuos, el saneamiento, que otras intendencias no tienen, movilidad, tránsito, tiene después aspectos de cultura, teatros, museos, el botánico, el vivero, las policlínicas, el deporte, los casinos, de todo un poco. De todo un poco. Y cosas que son políticas sociales, políticas de desarrollo económico. Entonces es una cuestión muy, muy variada que requiere el dominio de los temas en general, pero además también posibilidades y capacidad de gestionar una organización, un organismo que es realmente muy grande. La Intendencia hoy tiene más de 8.500 trabajadores, más las empresas y organizaciones que realizan tareas vinculadas a la Intendencia. Y bueno, es un desafío político y un desafío de gestión que realmente nos atrae, ¿no? Nos pone en una perspectiva de poder contribuir. Y si pensamos en tu candidatura en particular, ¿qué fortalezas tiene? En parte esto que estoy diciendo, ¿no? Creo que nosotros tenemos una trayectoria de gestión política y una trayectoria de gestión organizacional que dan credibilidad en el sentido de poder abordar temas que sabemos que requieren de mucho manejo político en el mejor sentido, ¿no? Porque buena parte de estas cosas tan cercanas a la gente hay que hacerlas con mucho diálogo, con mucha participación, con mucha negociación, con la gente en primer lugar. La idea es potenciar el rol de los municipios. Nosotros como Frente Amplio tenemos que abordar una campaña en donde no solamente peleemos por la intendencia departamental, sino también por cada uno de los 8 municipios que el departamento tiene, con mucho diálogo, decía, con la sociedad, con mucho diálogo con los trabajadores. Todos somos conscientes que la relación entre la intendencia y ADEOM históricamente ha sido
compleja, y bueno, yo apunto al diálogo, no puedo avalar esas visiones de que uno llega ahí ya de pique peleado con Adioma a priori. Me parece que esa es una tesitura que no construye, que no permite avanzar en cosas en donde los trabajadores tienen sus propuestas, tienen sus perspectivas, tienen sus derechos, y bueno, y también tienen sus obligaciones, ¿no? También diálogo con las empresas, empresas privadas, cooperativas sociales, etcétera, que desarrollan diversas tareas, desde el transporte hasta cuestiones de políticas sociales, etcétera, que bueno, ese va a ser nuestro talante, ¿no? El de un diálogo permanente, una escucha permanente para perfeccionar políticas, para avanzar políticas que sin duda son desafíos crecientes. Nosotros tenemos sobre la mesa que los dos temas de mayor preocupación de la ciudadanía en Montevideo es el tema de los residuos, de la basura, y el tema de la movilidad. En un contexto donde esos desafíos son cada vez más voluminosos, o sea, en materia de residuos, los montevideanos, las montevideanas generamos entre 100 y 150.000 toneladas adicionales de residuos por año, por lo menos en los últimos 3 años. Y ha habido cambios en las pautas de consumo, el volumen entonces de residuos que la Intendencia tiene que procesar está creciendo rápidamente. Bueno, eso obviamente implica revisar el sistema en buena medida, entender que no va a haber en primer lugar un único mecanismo de recolección de residuos que sea óptimo en todas las áreas. Hay cosas que funcionan en Montevideo y otras que no tanto en ese terreno, y por lo tanto hay que ver también las experiencias en otros lados, como el caso de Canelones. Acá en Montevideo ha habido exploración de distintos mecanismos, los contenedores domiciliarios. Bueno, yo creo que cada una de las modalidades hay que analizarlas en función de las características de cada zona. Uno puede avanzar como hace Canelones, que tiene una muy buena aceptación de la gente, los contenedores domiciliarios, en zonas que tienen características demográficas similares a las de Canelones. Ya hay experiencia en Abayubá, en Santiago Vázquez, y hay una alta aprobación de la gente en ese sentido. Eso se puede extender a otras zonas de casas con ciertos espacios, etcétera, pero no es el mecanismo óptimo en zonas más densamente pobladas, con edificios, y ahí operan otras posibilidades, aparte de los contenedores, los bolsones en los edificios, en las cooperativas, con bolsones de reciclado. También hay una cosa que es clara, aparte del problema de lo que uno ve en la fotografía de la basura, que son esas basura alrededor de los contenedores, en donde uno también lo que tiene que apuntar es a mecanismos para que la basura esté la menor cantidad de tiempo posible en la vía pública. Eso parte también de un paso previo a la recolección, que es educar y cultivarnos como ciudadanos en el manejo domiciliario de la basura. Obviamente, para que haya menos problemas de basura, lo ideal es que ya desde el origen uno genere menos basura, o ya clasifique desde el punto de vista del reciclado, del compostaje. Bueno, tenemos mucho de los horarios en que se saca la basura del contenedor. Ahí hay mucho para analizar y mucho para impulsar pautas y hábitos de manejo de basura en los hogares, que va a ayudar también a reducir el problema en la vía pública. Mario, sí. No, te iba a consultar, porque vos ahora hablas del transporte, hablas de la basura, aspectos que han sido en cierta medida cuestionados de parte del manejo de la Intendencia. Y otro aspecto que ha estado sobre la mesa en el marco de esta última administración fueron también las finanzas de la Intendencia de Montevideo. Sí. En ese marco, la semana pasada estuvo acá en el programa Sebastián Valdomir, en el marco del apoyo del MPP a tu candidatura, y él valoraba que vos podías tener una mirada presupuestal a largo plazo para la Intendencia, que podías desarrollar una nueva estrategia de distribución y capitalización de nuevos recursos. ¿Vos ves ahí que también hay una clave de tu candidatura? Y es probable, sí. Creo que parte de la trayectoria que uno tiene fue en áreas de gestión económica y financiera. La Intendencia hoy tiene un desafío en el terreno financiero. Primero porque tiene que hacer cosas
importantes que requieren recursos. Toda política requiere recursos. Decía que el tema basura es cada vez más relevante por el aumento del volumen de residuos que generamos. Lo mismo en el tema de transporte. En una ciudad y un departamento donde hay 20 a 25 mil autos nuevos todos los años, tenemos que pensar en el mediano, en el largo plazo, no solo en lo financiero, sino en las políticas. Nosotros tenemos que volver a enfatizar que la intendencia tiene que tener un proyecto, un plan a 10, 15 años, porque no se llega a la mejor solución y al mejor departamento con la sumatoria de soluciones de urgencias, digamos. Hay que tener una visión en el tema basura, hay que tener una visión en el tema transporte, sin duda, que además requiere infraestructuras relevantes. Hay proyectos sobre la mesa, hay que estudiarlos, son voluminosos. Mario, no solamente involucran a la Intendencia de Montevideo, sino también a la Intendencia de Canelones, eventualmente pueden llegar a involucrar a la Intendencia de San José, al gobierno nacional, y en esa planificación, claro, el tema financiero es fundamental. Ha habido en este gobierno un recorte importante de parte de los recursos que el gobierno central vuelca a la Intendencia de Montevideo y a la Intendencia de Canelones, por la lógica de discriminación política. Se recortaron fondos como el de la zona metropolitana, justamente por un tema de discriminación política, cosa que no es nuevo en el Partido Nacional, porque antes del 2005 directamente Montevideo no recibía prácticamente recursos del gobierno nacional, con una clara discriminación de corte político. Montevideo era la única intendencia que gobernaba el Frente Amplio. Mario, antes de profundizar en esto de las finanzas, sí, para no irnos de la cuestión del transporte, me gustaría preguntarte, porque acá siempre, está ahora por parte de las tres candidaturas, ¿no? Piñeiro, Esqueloto, tú están hablando de la necesidad de pensar en un sistema de transporte metropolitano, de ir hacia un cambio profundo, grande. ¿Por qué esto no se consiguió hacer durante los 15 años en los que sí hubo coincidencia entre el gobierno nacional y el gobierno del Frente Amplio en la capital? Sí, esa lógica de por qué no se hizo cosas sí, creo que está bien plantearlo, pero también hay que entender que los problemas están en movimiento y la magnitud de los problemas va cambiando. O sea, el Frente Amplio en los 35 años y en particular en los 15 que estuvo en el gobierno, cambió Montevideo. Tenemos un Montevideo distinto en millones de aspectos, incluidos bien, los pero de esto la de que movilidad. se va saturando el transporte metropolitano, claro, ya lo venimos hablando hace varios años. Pero yo creo que la sensación de que el transporte empieza a trancarse y demás no es una cosa de 10, 15 años. Es una cosa que se percibe con más intensidad en los últimos años. Y además ha habido alguna propuesta tímida en su momento, pero que ahora la necesidad es más clara porque por algo hay proyectos concretos de alta envergadura sobre la mesa. Hoy las intendencias de Montevideo y Canelones tienen ya sobre la mesa la necesidad de evaluar el proyecto del tren-tram en el eje de Avenida Italia y Gianastasio. El proyecto de este gobierno. ¿No? Es un proyecto que se presentó recientemente para el análisis, primero en Canelones, tengo entendido, después en Montevideo, y el otro proyecto que impulsa o que propone la gente de SIMBE con la Facultad de Arquitectura, que no es un tren, sino que es cambios en infraestructuras y en la movilidad pública en el eje Avenida Italia y Anastasio también, pero también en el eje de 8 de octubre Camino Maldonado, que son dos de los ejes principales de sobre todo a nivel de horas pico, ¿verdad? Que lo que procura es agilizar el transporte colectivo. Creo que en general estos proyectos tienen que tener como soporte la necesidad de que el transporte colectivo mejore para, evitar que se siga proliferando la movilidad individual. ¿Y entre esas posibilidades te inclinás por alguna de las dos? No, hay que estudiarlas las dos. Son muy distintas, resuelven cosas distintas. Una resuelve un eje solo, el otro propone dos y después pensar un tercero hacia el lado de San José. Puede haber combinación, no sé, pero todo eso hay que estudiarlo desde el punto de vista técnico, que eso todavía no está estudiado, un proyecto en profundidad. Hay que estudiar los costos, ¿sí? Porque son volúmenes de dinero muy importantes. Hay que ver cómo se dialoga esto con la Intendencia de Canelones
y con el gobierno nacional. Recién ustedes informaban que la propia ministra electa de Transporte y Obras Públicas pone como una de las prioridades el tema del transporte metropolitano, y también desde el punto de vista de la implementación de los proyectos y de la viabilidad, llamémosle política, porque estamos hablando de proyectos muy gruesos que pueden implicar que haya ejes y troncales importantes de la movilidad de Montevideo que estén levantados, digamos, claro, durante mucho tiempo, porque son obras que decías en otras entrevistas, te escuchaba, bueno, esto no puede durar 4 años, una hora. O sea, esto no puede significar que tengas media ciudad levantada a 3, 4 años. Los proyectos van a llevar más de 4 años en su magnitud. Por eso hay que analizar también la trayectoria de esos proyectos y cómo se implementan eventualmente. Nada que no tenga, entre comillas, solución, pero es algo que también requiere el diálogo con la gente, porque de alguna manera vos vas a poner a consideración de la gente estas cosas que la gente tiene que entender que, bueno, si tenemos la necesidad de un cambio de esta envergadura para mejorar la movilidad, porque, por ejemplo, el proyecto de CIMBE, cuando se presentó, se planteaba que los tiempos, que creo que el principal problema de transporte público son los tiempos de viaje, en esos troncales podían disminuir entre 20 y 25 minutos por viaje, lo cual es un cambio muy importante. Bueno, que para que haya mejoras de ese tipo, bueno, la sociedad tiene que absorber que va a tener trancazos de movilidad en esos ramales durante un tiempo largo. Esas son cosas que también hay que evaluar en el vínculo con la sociedad, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las finanzas, porque obviamente para todos estos proyectos aparte se necesita tener presupuesto, ¿no? Y justamente el actual intendente Mauricio Zunino habló de un ahogo financiero por parte del gobierno nacional, bueno, debido justamente a esto que vos también mencionabas recién, que la intendencia ha perdido algunos recursos, como por ejemplo el Fondo Metropolitano de Infraestructura. Ahora, la consulta es, los problemas económicos se deben exclusivamente al hecho de que, bueno, de que el gobierno nacional haya realizado este ahogo, como dice el actual intendente, o también tiene algo que ver la gestión de cómo se ha llevado adelante los dineros de la intendencia? Bueno, seguramente no hay una causa única para este tema. La intendencia no cuenta hoy con una situación financiera floreciente. Sin duda es un desafío que pauta lo mismo que decimos para el gobierno nacional, ¿no? Que va a heredar una situación fiscal muy compleja, que pauta restricciones para cómo desarrollar las políticas después, a qué ritmo, con qué prioridades. Evidentemente la intendencia no tiene una situación financiera holgada hoy, por varias razones. Puede haber problemas, digamos, de que las mejoras de gestión en esa materia puedan generar algún margen, pero yo creo que sí es muy importante el recorte de recursos del gobierno central y también los bloqueos que tuvo el financiamiento de la intendencia justamente para temas como el de la limpieza, que por ejemplo el bloqueo que el Partido Nacional primordialmente generó del financiamiento del BID. Todas estas obras de infraestructura típicamente se financian a largo plazo, y el BID suele ser un mecanismo de financiamiento de largo plazo hábil, para temas de saneamiento, temas de infraestructura, temas de limpieza. Bueno, el Partido Nacional sobre todo bloqueó medio préstamo del BID, justamente el que iba destinado a la mejora en temas de limpieza, y después utiliza el tema de limpieza como un caballito de batalla electoral. Eso yo creo que son cosas que la ciudadanía se tiene que dar cuenta, porque no se puede tomar de rehén a la gente para el juego político menor, ¿verdad? Mario, yo te bloqueo el financiamiento para hacer esto y después te digo, pero no hiciste esto, ¿no? Ese es un caso. Y en el tema, discúlpame ya, vale. En el tema de... Yo les pido unos minutos para hacer un poquito de historia de cómo fueron los vínculos del gobierno nacional con las intendencias. Antes de los gobiernos del Frente Amplio, la Constitución dice, hay una proporción de los ingresos del Estado, de los impuestos, de todo lo que le genera el Estado, que va para los gobiernos departamentales. Antes del Frente Amplio se definía ese monto, que llegaba tarde y mal en general, pero
la distribución, de alguna manera, el gobierno nacional metía la cuchara y por eso se discriminaba a Montevideo. En 2005, y lo tengo bien claro porque yo como subsecretario de Economía en aquel momento me tocó la negociación con el Congreso de Intendentes, cambiamos drásticamente la regla de juego. Y acordamos juntos, gobierno y Congreso de Intendentes, la magnitud de las transferencias a los gobiernos departamentales, pero el gobierno nacional decidió no involucrarse en cómo se repartía esa plata entre las 19 intendencias. Y eso fue resorte del Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes llegó a un acuerdo y nos pasó el listado de porcentajes, que obviamente incluyó a Montevideo, ¿sí? Y ese es básicamente, con criterios de población, de desarrollo relativo, etcétera, el criterio en cómo se distribuye esa partida. Por otro lado, hay otra partida en la Constitución, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, que es financiamiento de proyectos de los departamentos del interior. Pero después, en los gobiernos del Frente Amplio, hubo además crecientemente programas que implicaban transferencias a las intendencias de caminería vial y de distintas cosas, que hacen que de los 200 millones de dólares que el gobierno transfería en 2005, hayamos pasado a 500 millones de dólares en 2020, con lógicas equitativas y pagando en tiempo y forma. ¿Qué pasó en este gobierno? Bueno, una reminiscencia de lo que pasaba antes. Claramente, por razones políticas, se empezó a retasear los programas que involucraban a los gobiernos de Montevideo y Canelones. Y fue plata significativa. El otro día leía que del Fondo Metropolitano de Infraestructura, el recorte en estos años rondó los 36 millones de dólares. Es mucha plata para desarrollar cosas a nivel de una intendencia. O sea que creo que eso tiene que cambiar. Es de las cosas que seguramente eventualmente nos vamos a sentar con el gobierno nacional a recomponer el panorama de los flujos financieros entre gobierno e intendencia, para volver a hacerlos transparentes y equitativos y para evitar este tipo de discriminaciones de índole totalmente política. Te iba a preguntar si con todo esto que decís y que profundizaste en estos minutos, decías, bueno, la situación financiera de la Intendencia no es floreciente, no es holgada, ¿no es floreciente y no es holgada o está muy compleja? Lo que pasa es que siempre las finanzas es el lado corto de la frazada, ¿no? Siempre es lo que pauta restricciones. Yo no diría compleja en el sentido de que haya una cesación de pagos ni nada por el estilo. Digo que requiere atención y que en la medida en que no se recompongan estos flujos de gobierno y no se logre financiamientos razonables, bueno, eso va a restringir bastante las políticas que uno puede llevar adelante. Eso es lo que importa, es las finanzas al servicio de un proyecto de la Intendencia para desarrollar de mejor manera todo lo que la ciudadanía necesita. En la medida en que esa frazada sea más corta, la capacidad de desarrollar políticas es más difícil. Pero yo soy optimista de que vamos a llegar al gobierno cuando se instale, vamos a llegar cuando se instalen también las autoridades departamentales a buenas soluciones en el terreno financiero, que reitero, no solamente es un tema de flujo financiero, es también un tema ético, de transparencia y de respeto político. Vos venís hablando, Mario, a lo largo de la entrevista de las distintas áreas que entendés que es necesario atender. En este sentido, desde tu candidatura, ¿ya tienen pensado cómo se va a encarar el presupuesto? Y no me refiero a los montos, sino justamente a las áreas, o cuánto repartir en ese sentido. ¿Área por área? No, porque justamente en buena medida la formulación presupuestal va a estar condicionada un poco por esto que venimos diciendo. Tenemos que tener con más claridad el punto de partida ya hilando fino, ¿verdad? Pero está claro que los presupuestos es donde uno expresa, Danilo siempre decía, el presupuesto nacional es la expresión financiera de las políticas de gobierno. Las prioridades. Primero se definen las políticas, como no da para hacer todo de una, hay que definir prioridades, y el presupuesto va a reflejar esas prioridades. Y creo que es bastante claro en el mapa de las preferencias sociales en el tema, que hoy las prioridades están en los temas de basura y movilidad,
sin descuidar la enorme cantidad de tareas que tiene la Intendencia, pero las prioridades hoy. Uno cuando mira las encuestas que la Intendencia hace sistemáticamente sobre la percepción de la ciudadanía con las tareas departamentales, ve muy altos niveles de aprobación en muchas cosas, pero ve claramente una percepción deficitaria, primero en el tema basura, holgadamente. Segundo, en el tema movilidad, tránsito, y después las demás cosas están razonables o buenas. Entonces, eso tiene que pautar las prioridades de la Intendencia. Ahora, en este periodo se implementó el plan ABC, ¿no? Y desde la Intendencia se planteó que el gobierno departamental tuvo que hacer frente a estas políticas sociales que el gobierno nacional no llevó adelante. Bueno, justamente pensando en esto, con un gobierno nacional del Frente Amplio, ¿esto se puede revertir? ¿Puede dejarse para el costado? Hay algo que viene del fondo de los tiempos, que es que desde que el Frente Amplio es gobierno departamental, ha desarrollado tareas que de repente uno, si arrancara el mundo de cero, diría, esto no tiene por qué estar en la Intendencia, pero la Intendencia Frente Amplista ha desarrollado tareas porque sentía que no estaban siendo atendidas, urgencias, ¿no? No estaban siendo atendidas por el gobierno nacional de turno antes del gobierno del Frente. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo social, sin duda, pero no solo, también en los temas de salud, también un montón de temas que uno a priori dice, ¿por qué esto está en uno mira el organigrama de la Intendencia y se pregunta, ¿qué hace esto acá? Bueno, tiene una explicación histórica, política. Y bueno, con la pandemia sobre todo, la Intendencia también, en el marco de lo que era la perspectiva del Frente Amplio, de que el gobierno no, lo hablamos 1000 veces en esta mesa, no volcaba los recursos suficientes para atender la urgencia social que generó la pandemia, y eso en buena medida explica que hoy tengamos decenas de miles de compatriotas más en la pobreza, en la indigencia, en la calle, que la Intendencia, con una perspectiva y una sensibilidad distinta, puso como prioridad en ese contexto. Ese es sobre todo de lo que estamos hablando. Habrá que ver cómo el gobierno va a abordar temas vinculados a lo social, etcétera, para ver cómo ajusta la Intendencia su rol en ese sentido. Yo creo que cuando las cosas se normalizan y tenés un gobierno que atiende con más sensibilidad los temas sociales, bueno, eso puede permitir que la Intendencia se aboque a cosas que uno siente que están más en la naturaleza de un gobierno local, digamos, ¿no? Y eso hay que verlo también con más integralidad, ¿verdad? Por ejemplo, la Intendencia tiene policlínicas que son muy bien percibidas y aceptadas por la ciudadanía. Bueno, yo, obviamente, si uno arrancara de cero, diría, bueno, el sistema de salud, generamos un sistema nacional integrado de salud, bueno, un poco, ¿qué hacen las policlínicas acá? Bueno, también tienen una explicación histórica. Y además, si funcionan, como dice a veces un dicho de los americanos, que si no está roto no lo arregle, ¿no? Pero sí creo que tenemos que dialogar con el gobierno nacional para que el funcionamiento de las policlínicas se inserte cada vez más profundamente en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Mario, en esto de pensar las distintas áreas, los recursos, bueno, fueron muy conocidas las declaraciones del candidato, uno de los 3 candidatos también por la coalición republicana, Martín Lema, con esto de TV Ciudadano, que planteó, bueno, no habría recursos, básicamente se cerraría en caso de ganar. ¿Cuál es la opinión, en tu caso, sobre la existencia de este canal en la órbita de la Intendencia? Si aplicamos la lógica de que todo lo que puede ser deficitario lo cerramos, nos vamos a quedar con poca cosa en el aparato estatal uruguayo, ¿no? Y algunas cosas privadas que el gobierno subsidia también. Por lo tanto, ese no puede ser el criterio. Yo creo que TV Ciudad es un medio de comunicación que cumple un rol que en general, como los medios de comunicación acá, y uno lo ve con mucha más claridad en el interior, donde está lleno de medios de comunicación deficitarios, cumplen otros roles, ¿no? No solamente de comunicación, de información, también en el terreno cultural, educativo, y de habilitar también la mesa para la diversidad de voces. Por lo tanto, no se me pasa por la cabeza que por un tema
estrictamente financiero uno tenga que cerrar TV Ciudad. Que obviamente desde la coalición, desde el Partido Nacional, por lo menos el señalamiento no es solo a los recursos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión ideológica también. Sin duda, porque por algo se ve que no ve mal la magnitud de subsidios que ha dado este gobierno a varios medios de comunicación privados. Y además lo otro es que sí, eso no significa, lo que digo no significa que no haya que poner ojo en el funcionamiento y en la gestión en el área comercial, por ejemplo, de TV Ciudad. En los orígenes, todo esto tiene historia, ¿no? En los orígenes, cuando se crea TV Ciudad, en la negociación que hubo con los cables de Montevideo, que eran los canales privados de Montevideo y siguen siendo, el acuerdo fue, bueno, habilitamos a TV Ciudad en la grilla de los cables, y un poco la contrapartida es, pero no nos compitan en la torta publicitaria. O sea, básicamente TV Ciudad no tenía publicidad. Esa lógica operó durante mucho tiempo, caducó. TV Ciudad en el último tiempo ha comenzado a hacer alguna cuestión publicitaria, pero todavía de montos reducidos, ¿verdad? Según tengo entendido, en el último año la publicidad directa que vendió TV Ciudad ronda los 15 millones de pesos, estamos hablando de 300 y pico mil dólares, o sea, es una magnitud que no es tan significativa y sobre el cual hay un buen margen para que en un cambio de lógica en ese sentido, bueno, haya posibilidades de contribuir a que TV Ciudad sea menos deficitaria, sobre la base de que su rol no es hacer dinero, su rol es tener esta plataforma de diversidad de voces, de información, de comunicación, de cultura, de educación. También se manejó que en el tema casinos, ¿no? Sí. Volviendo al tema, si uno empieza el mundo hoy y dice ¿qué hace un casino dentro de una intendencia? Por algo es el único casino está en la municipal, órbita de una intendencia. Exacto, en todo el país. Bueno, de hecho, ayer estuvo aquí en el programa Ricardo Russo, presidente de la departamental del Frente Amplio Montevideo. Bueno, y dijo que habría que analizarlo, en definitiva. Exacto, hay que analizarlo porque desde el punto de vista de la naturaleza de las tareas es muy difícil fundamentarlo, pero hay una razón histórica. Yo creo que ahí tampoco es un tema de cerrar el casino, es un tema de que, bueno, que da la sensación de que hay que estudiar que los casinos dependan de quien gestiona y regula los casinos en el aparato estatal, que es la Dirección Nacional de Casinos, que está en el Ministerio de Economía, que estaba bajo su égida todos los casinos, excepto los 2 o 3 casinos privados que hay en el país, todos los casinos del país. Tanto los que se gestiona directamente como los que son mixtos, etcétera. Bueno, yo creo que eso hay que analizarlo, salvaguardando los derechos de los trabajadores, porque está claro que esto no se hizo hace tiempo, porque hay diferencial en las relaciones laborales. Bueno, salvaguardando los derechos de los trabajadores, bueno, trabajar en algo que tenga creo yo, un mayor sentido desde el punto de vista institucional y de los roles institucionales. Pero esa no es la lógica de decir si esto es deficitario lo cierro, porque no puede funcionar así la lógica de gestión. Mario, lo último que quisiéramos consultarte, vos hoy hablabas de un proceso a largo plazo y bueno, ha habido promesas en todo esto. Lo cierto es que tanto en el periodo de Daniel Martínez como de Carolina Cose no se completaron los 5 años porque abandonaron meses antes para dedicarse a la campaña electoral para las candidatura a la presidencia de la República. El otro día en esta entrevista que decíamos a Sebastián Valdomir, él decía que que estaba tu compromiso de trabajar justamente en un proceso de por lo menos a 10 años. ¿Eso puede ser así? O sea, ¿qué implica ese compromiso? ¿Implica no abandonar entonces en la totalidad del quinquenio? A ver, bueno, no sé Valdomir lo que opinó, pero en todo caso, quien tiene que tener un proyecto a 10, 15 años es la Intendencia de Montevideo, en primer lugar. Quien lleve adelante eso dependerá de muchos factores, en particular de la ciudadanía. Nosotros tenemos vocación para trabajar de lleno en la gestión de la Intendencia de Montevideo con la generación de esas políticas de largo plazo, con la profundización de políticas de largo plazo y con perspectiva de mediano y largo plazo.
hemos dicho más de una oportunidad, como cuando discutíamos, se van a bajar impuestos, se van a subir impuestos, en el horizonte de 5 años, 10 años, uno difícilmente pueda asegurar una cosa u otra. Pero se ha instalado un poco esto de que no sea la intendencia el trampolín a la presidencia. Iba justamente a la teoría del trampolín. Sí. Y en eso sí yo estoy totalmente de acuerdo, de que la intendencia no puede ser un trampolín con otros objetivos. Pero ¿en dónde mido yo eso? En cómo se gestiona. Si se gestiona poniendo el foco en las políticas o se gestiona en clave de campaña permanente. ¿Y eso cómo ha sido en los 2 últimos periodos? No sé, eso lo evalúa la gente. Bueno, pero tu visión, ¿cuál es? No voy a entrar en esa calificación, digamos. Lo que sí, que yo tengo claro de que mi foco en la intendencia va a ser la mejor gestión posible de los temas departamentales, de las responsabilidades de la Intendencia de Montevideo. Y no en clave de campaña permanente, pensando que eso es la plataforma o el trampolín para otro tipo de candidaturas, de responsabilidades y eso. O sea, la clave es generar un proyecto de 10, 15 años. No descartamos en absoluto la continuidad, pero en 5 o 10 años es difícil asegurar. Lo que sí está claro es que mi foco va a ser el de la gestión de los problemas y de ninguna manera una lógica de trampolín, de campaña, que todo se haga en clave de campaña o mucho se haga en clave de campaña. Definitivamente eso no va a ser así. Intendente de Montevideo, Mario Vergara, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes. Gracias. Nada que Perder. Producción general, Enzo Adinolfi.